Muy bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín, en nuestro campus Saltillo. Es un honor tenerte como cada domingo a los que asisten aquí regularmente. Y si tú estás viniendo hoy por primera vez, gracias por aceptar la invitación de quien te la extendió. Es un honor para nosotros recibirte. Créeme que mucho de lo que hacemos, y no es que todo, lo hacemos precisamente considerando que alguien como tú llegará hoy atreviéndose a dar el paso de ir a una iglesia, probablemente sin haber tenido esa costumbre o habiendo perdido esa costumbre a lo largo de su vida por diferentes razones, pero nos esforzamos para crear un ambiente que puedas disfrutar. Que llegues aquí, disfrutes, que sea agradable el tiempo que pasamos juntos y finalmente que te entreguemos un contenido práctico. Esa es nuestra meta, un contenido bíblico, pero al mismo tiempo aplicable, y es eso lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Vamos a cerrar una serie de conversaciones que hemos tenido a lo largo de las últimas 6 semanas y que hemos titulado, como viste ahí en el video y está en la pantalla, Tu integridad, nuestro mundo. Tu integridad, nuestro mundo. Pero antes de saltar al tema de hoy, haciendo un repaso, así voy a comenzar. Antes de hacer eso, déjame anticipar un poco lo que va a ocurrir las siguientes 2 semanas. Las siguientes 2 semanas honestamente constituyen lo que para nosotros es uno de nuestros tiempos preferidos en Vidaín. Es porque va a ocurrir una campaña anual que hacemos llamada Be Rich. Es una campaña anual de generosidad que no solamente ocurre en nuestros 3 campus, Vidaín, Saltillo, Monterrey, Ciudad de México, en ese orden nacimos, pero nos unimos a más de 70 iglesias en 6 países diferentes, lo decía Oliver al principio de la reunión, para sencillamente demostrar a nuestras comunidades lo que creemos que debería ser el cristianismo en la práctica: generosidad, dar, amar y servir, y hacer eso a través de dar de nuestros recursos económicos y de nuestro tiempo, sirviendo voluntariamente, aliándonos, asociándonos con organizaciones sin fines de lucro que ya hacen una diferencia en sus comunidades. Es decir, aquí en Saltillo durante años hemos trabajado aliados con un par de organizaciones a las que amamos, honramos, respetamos, que no son organizaciones religiosas, pero que vamos como iglesia a mostrar en la práctica qué significa ser un seguidor de Jesús: dar, amar y servir. Te repito, y es una gran oportunidad no solamente para vivir el cristianismo en la práctica, ¿verdad?, sino al mismo tiempo es una gran oportunidad para invitar a alguien. Yo quiero animarte a no solamente no perderte ninguno de los 2 siguientes domingos, sino que invites a alguien, porque es una gran oportunidad, insisto, para compartir con otros que la iglesia debería existir, y esa es nuestra convicción, no para pedir algo de la comunidad, sino para darles algo a la comunidad, dar algo a nuestras comunidades, dar. Para eso debería existir la iglesia y queremos seguir mejorando en esa práctica. Así que vente el próximo domingo, lista para dar de tu tiempo, esfuerzo y recursos en los siguientes días en esa campaña anual de generosidad. Así que habiendo dicho eso, déjame entonces ahora sí saltar al tema de hoy. Es el tema de cierre. Comienzo haciendo un repaso por si acaso te perdiste alguno de los domingos en los que hemos estado hablando de este tema. Pero incluso si estuviste aquí, déjame refrescar un poco la memoria. Hemos decidido compartir un tema que consideramos muy relevante, súper práctico, súper útil para la vida diaria. Es decir, tú y yo constantemente, honestamente casi a diario, si es que no a diario, nos enfrentamos con situaciones que exigen de ti y de mí, a veces sin darnos cuenta, pero exigen que tomemos decisiones que ponen a prueba y demuestran nuestro comportamiento íntegro. Y cuando comenzamos la serie, iniciamos reconociendo que la integridad, aunque es evidentemente una cosa personal, es tu integridad, es mi integridad, no es una cosa privada. Y sencillamente eso es así porque cuando yo me comporto con integridad, otros experimentan el beneficio de eso. Y cuando no lo hago también, otros en este caso experimentan la consecuencia de no vivir en integridad. Dicho de otra manera, cada vez, y eso tú lo has visto, probablemente lo has experimentado en carne propia, cada vez que alguien es irresponsable con vivir íntegramente, alguien más debe asumir la responsabilidad. Nuestra irresponsabilidad termina siendo la irresponsabilidad de alguien más, y por eso el título de esta serie es Tu integridad, pero es nuestro mundo. Luego, a lo largo de esta conversación, lo que hicimos fue repasar un dicho proverbial, unas palabras escritas por uno de esos líderes del antiguo Israel, un rey llamado Salomón, y él escribió respecto a este tema precisamente que la integridad es la guía de la gente justa. Él decía: a los justos los guía
su integridad. Y eso yo no sé si a ti te causa tanta impresión y curiosidad como a mí, pero eso a mí me hace pensar enseguida que Salomón parecía que había logrado desarrollar una perspectiva que conectaba nuestro comportamiento diario con el futuro, específicamente hablando de la integridad. Es decir, tú y yo tenemos una guía, algo nos impulsa, nos mueve y nos impulsa en una dirección. Él decía, hay gente a la que lo guía o les guía un montón de cosas, pero hay algunas personas a quienes les guía su integridad. Y eso construye un futuro. Y tomamos esa declaración, te digo, ese proverbio de Salomón, como base de la conversación y construimos un concepto que desde nuestro punto de vista es mucho más memorable, es fácil de aprender a recordar y de utilizar diariamente. Y dijimos, integridad básicamente para los efectos de nuestra conversación en nuestra serie es hacer lo que debo aunque me cueste. Hacer lo que debo aunque me cueste. Y no es cierto que ese es un concepto muy fácil de aprender, memorizar, entender. Todos, independientemente de cuál sea tu etapa de vida, no importa si eres un chavo ahora mismo en secundaria o estás en la secu, en la prepa, en la universidad, estás casado, estás divorciado, eres viudo, estás en esa etapa de la adultez, vejez. Tú y yo podemos aplicar, entender ese concepto muy bien. Integridad es básicamente hacer lo que debo, aunque me cueste. Porque a veces ser íntegro cuesta, ¿no es cierto? Ser íntegro cuesta, ser honesto cuesta, ser transparente cuesta, ser responsable cuesta, ser coherente entre lo que pienso, digo y hago cuesta. Puede costarme la desaprobación de otro, puede costarme una relación, puede costarme dinero, puede costarme oportunidades. Ser íntegros cuesta. Integridad es hacer lo que debo, aunque me cueste. Y dijimos, aunque es muy fácil de entender, esa declaración es muy fácil de entender, no siempre vivimos con integridad. No siempre somos íntegros. Y una de las razones que expusimos aquí, de hecho yo compartí contigo eso, es debido a nuestros apetitos. Todos tenemos ansias, tú sabes, de alcanzar más, de lograr más. Apetitos de diferente naturaleza, todos nosotros tenemos, más a veces que en unas temporadas que en otras, pero todos tenemos apetitos. Los apetitos no tienen nada de malo, pero el punto es que cuando se trata de integridad, tus apetitos y mis apetitos pueden convertirse, y en efecto lo hacen, en una amenaza contra nuestra integridad. Una amenaza. Un apetito se cruza en el centro y entonces le doy rienda suelta a mi apetito y termino arrepintiéndome porque sacrifiqué algo que valoro por una cosa temporal y momentánea. Y de hecho vimos, hablando de apetitos, dos historias de dos personajes distintos del Antiguo Testamento que se trataron de comida precisamente, hablando de apetitos. Uno de ellos tomó una pésima decisión cuando se trató de la dieta que le pusieron enfrente, tanto que le costó su futuro, honestamente, y el futuro de su propia familia. Y dijimos, no sigamos ese ejemplo, evitemos el ejemplo de ese hombre llamado Esaú, que cambió su futuro por un plato de lentejas. Algunos recuerdan desde la escuela dominical que nos enseñaron eso desde tu casa cuando leías algunas historias bíblicas. Pero eso fue lo que hablamos en ese mensaje de apetitos. Y luego nos adentramos en la historia de otro hombre que también enfrentó un desafío con la dieta, pero en este caso sí tomó una buena decisión. Y hablamos de Daniel como ese hombre que fue capaz de mirar a los ojos a gente muy poderosa y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y no lo voy a hacer porque sencillamente eso me pondría a un lado del camino de la integridad. Aunque me cueste, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo que debo hacer. Lo que debo hacer es decirte que no. Y puso en riesgo su propia vida, pero al final de cuentas es ese hecho, esa decisión, tú sabes, valiente, aventada, de como que ponerse en el borde de un precipicio y dar un salto o un paso adelante, lo que hace que la historia de Daniel sea digna de contar. Si no hubiésemos contado la historia de Daniel, no la seguiríamos contando. Y así llegamos a este cierre de la serie. Dijimos de Daniel, aprendimos básicamente esta gran lección. Haz lo que debes hacer aunque te cueste y déjale a Dios las consecuencias. Y eso se dice fácil, pero es muy difícil. Yo lo sé, si yo estuviera en tu lugar escuchando eso, yo diría, no, Alejandro, lo que pasa es que tú no conoces mi situación. Lo que pasa es que tú no conoces a mi jefe. Lo que pasa es que tú no conoces a mi cónyuge. Lo que
Lo que pasa es que tú no sabes lo que yo he vivido, tú no conoces mi realidad financiera, tú no sabes cuál es el tipo de dinámica en la que estoy envuelto, tú no sabes el sistema me ha envuelto, me ha arrastrado y yo podría darte la razón, pero al final de cuentas llegaríamos al mismo punto. Integridad es hacer lo que debes hacer, aunque te cueste. Porque tú y yo admiramos a gente así, ¿no es cierto? Por eso este tema, además de ser un tema súper relevante, súper práctico, es un tema incómodo, honestamente. Es un tema incómodo. Y cuando piensas en que abordamos ese tema en el contexto de una iglesia, tú dices, bueno, ya viene el pastor a regañarme, ¿verdad? Sí, pero no hemos querido, honestamente, alimentar esa sensación, no hemos querido crear esa sensación. Y evidentemente es incómodo no solo para ti, para mí, para cada persona que se para aquí a hablar de este tema, pero es necesario porque es el tipo de vida con la que tú y yo soñamos. Tú y yo queremos que nuestra historia sea digna de contar. Tú y yo no queremos que haya como espacios, momentos en nuestros capítulos de nuestra vida que queramos ocultar y no contarle a nadie, saltarlo rápido, ¿verdad? Tú y yo queremos contar nuestra historia, que nuestra historia sea contada. Y eso, insisto, me lleva a el cierre de esta conversación y quiero iniciar el cierre de la conversación o el tema de este cierre con una pregunta y una pregunta que va a tomarnos el resto de los minutos de este mensaje. Hablando de integridad o de, tú sabes, como comportamiento íntegro, ¿tú crees que es posible ser bueno y no hacer el bien a otras personas al mismo tiempo? Déjame poner en tu mente esa pregunta. ¿Es posible ser bueno sin hacer el bien a otros? No me respondas, solo piensa por un momento. ¿Es posible ser bueno sin hacer el bien a otros? Honestamente yo quisiera decir que no, pero yo creo que sí es posible, aunque me gustaría decir que no. Yo creo que sí es posible, aunque a ti incluso te gustaría decir que no. No, pero ¿cómo, Ale? Eso es una incoherencia, no se puede ser bueno y al mismo tiempo no hacer bien a otras personas. Pero déjame ponerte algunos ejemplos y nos echamos el clavado en este tema, a la luz de una conversación que tuvo Jesús. Bueno, un par de conversaciones, pero en una me voy a quedar más tiempo. Yo creo que sí es posible ser bueno y no hacer el bien a otros. Te voy a dar unos ejemplos. Piensa, por ejemplo, en un esposo fiel. Buen comportamiento, un esposo fiel. Dirías, es un esposo bueno porque no es infiel. Pero al mismo tiempo de que es un esposo fiel, es prejuicioso y siente que es superior a otros. A otros especialmente casados que tienen un matrimonio que desde su punto de vista está fregado. Así que no hacen ningún bien al otro, al contrario, es prejuicioso y lo critica y lo juzga. Y se pone como en un plano de superioridad ante otra persona. O que de una madre abnegada. Es una persona buena, es buena, pero al mismo tiempo es chismosa y calumniadora. ¿Ves que sí es posible? Es posible, por ejemplo, ser un buen administrador del dinero. De tu dinero, de mi dinero, y al mismo tiempo no ser generoso con otros. ¿No hay regios aquí? Pues yo no creé esa fama, perdón, yo no se las creé. El punto es posible, por ejemplo, ser un buen cristiano en el sentido estricto de la ética de comportamiento, yendo a la iglesia, tú sabes, dando generosamente, y al mismo tiempo ser un vecino, pero de la patada. ¿Sí o no? Algunos dicen, sí, claro, yo conozco un vecino mío que es así. Es posible ser bueno y no hacer bien a otras personas. Y esa precisamente era la manera de pensar y de comportarse de los líderes religiosos, particularmente del liderazgo religioso de la época en que Jesús vivió. Eran gente apegada a la norma, que conocían perfectamente bien la Torá o la ley judía que se enseñaba desde la niñez y que como que planteaba el marco pues del comportamiento ético religioso de la gente. Así que ellos creían y se comportaban así, rectos, apegados a la norma, pero prejuiciosos y haciendo daño a otros al mismo tiempo, utilizando la religión, y eso es una cosa histórica que tú y yo conocemos bastante de eso, ¿verdad? No solamente digo, se trataba de los líderes judíos, líderes religiosos de toda la época o de toda época han caído algunas veces en ese comportamiento, hemos caído en ese comportamiento. Entonces ellos creían así, pero Jesús llegó para sacudirles esa estructura mental. Desafió constantemente eso. Por ejemplo, seguro has escuchado o has leído en algunas ocasiones parte o la totalidad del famoso Sermón del Monte,
cuando Jesús dijo o decía, usó muchas veces esta frase: ustedes escucharon, les fue enseñado esto, pero yo les digo esto. Y elevaba el estándar y ellos se quedaban como con la boca abierta y decían, eso es imposible, no se puede vivir así. Pero constantemente desafió la manera de pensar de los líderes religiosos de la época. Y esta conversación, la primera de dos que quiero repasar contigo hoy, Jesús la sostuvo con tres grupos. Tres grupos se acercaron con la intención de hacer quedar mal a Jesús, porque los tenía fastidiados. Su influencia había crecido demasiado, ellos habían perdido por lo tanto la suya. Pero no solo eso, sino que mientras la influencia de Jesús crecía, la de los líderes religiosos decrecía, ellos se sintieron muy amenazados porque podían perder básicamente todo lo que tenían. Y entonces empezaron a juntarse entre ellos, incluso entre grupos que no se llevaban bien de la época, pues tú sabes, hay sectas y denominaciones, y siempre ha habido eso, y había eso en el primer siglo. Pero se empezaron a hablar entre unos y otros para armar un plan, maquinar un plan para arrestar a Jesús. Lo que pasa es que tenían una cosa en contra, y es esta. Yo quiero leerte lo que describió como razón por la cual actuaban con cautela, a pesar de que eran líderes con la intención clara de arrestar, maltratar, asesinar a Jesús, sacarlo del partido. Tenían una cosa que les hacía hacerlo con cautela. Y Mateo dijo esto, pero tenían miedo. Ellos querían armar un complot contra Jesús, pero tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la gente, de las multitudes que seguían a Jesús. Porque ellos consideraban, esas multitudes honraban, respetaban, seguían a Jesús como un profeta, como un líder religioso en ese momento con autoridad. Básicamente esa era la descripción. Es que Él es alguien que tiene autoridad moral, no como esta bola de hipócritas, líderes religiosos que nos han guiado hacia caminos equivocados. Y entonces, en ese contexto, ellos, sabiendo que tenían que tener cuidado con las multitudes, de cualquier manera armaron un plan. Y el plan básicamente consistía en lanzarle trampas a Jesús en conversaciones públicas, de tal forma que él se contradijera o dijera algo contra la ley o sencillamente se equivocara, trastabillara y entonces perdiera influencia y fuera una razón para que estos le echaran el guante. Y entonces se acercó el primer grupo de tres. Eso va a tener 3 rounds. Voy a detenerme mucho en el primero y en el tercero. El primer grupo se acercó y un hombre enviado de este primer grupo en una reunión pública le dijo a Jesús lo siguiente: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Ahí está nuestra palabra, la palabra de la serie, integridad. Ahora, déjame sencillamente aclarar que te di el contexto para que no pierdas de vista que a pesar de que esta declaración que va a aventarse este hombre es una declaración honestamente que puede resultar un halago, realmente era una trampa. Está muy bien planteada y honestamente describe a Jesús como era y lo hace de tal forma que pueda ser útil para ti, para mí, como una descripción de un carácter, del carácter de una persona proba, o sea, con integridad. Pero detrás, recuerda, hay una intención y una mala intención. Así que ellos dicen: sabemos que eres un hombre íntegro, es evidente. Lo cual me lleva a decir algo obvio: la integridad eventualmente se nota. Hace poco yo escuché a la entrevista que le hicieron a un jugador de fútbol americano muy, muy conocido, ganador de varios campeonatos. Su nombre es Tim Tebow. Y le preguntaban a él respecto a lo que consideraba que podría ser un consejo que él le diera a líderes, porque quien lo entrevistó le decía: hey Tim, tú has sido un gran líder, desde la universidad hasta profesional, has sido un gran líder. ¿Qué tendrías que decir y recomendarle a líderes que están comenzando o a líderes que ya están posicionados como a partir de tu experiencia? Y él decía: mira, me preocupa mucho que hoy la gente que está en posiciones o juega roles de liderazgo está moviéndose por la aprobación, el like y el aplauso de otros. Tú sabes, esa popularidad, y midan su efectividad como líderes a partir de cuán populares, cuán aceptados, cuán valorados son por otros. Y él dice: los mejores líderes que yo conozco, esto es lo que dijo Tim Tebow, los mejores líderes con los que he trabajado, he conocido,
son líderes que no están tan preocupados por la aprobación y el like del otro, sino que están preocupados por construir una reputación que básicamente genere respeto hacia ellos. Ahora, déjame detenerme por un momento ahí, porque tú y yo conocemos gente a la que respetamos, admiramos, pero que al mismo tiempo seguramente coincidirás conmigo que en algunos momentos de su vida ellas nos confrontaron y fue muy incómodo. Es más, muchas veces no estuvimos de acuerdo con ellos, ¿sí o no? Si tú eres hijo, y todos aquí somos hijos, no importa si tus padres viven o no ahora, tú sabes eso. Terminaste respetando a tus padres, pero no es cierto que en algunos momentos dijiste, qué fastidio, ¿sí o no? Y te molestaron y te alejaste de ellos. Pero al final de cuentas es el respeto de la consistencia del carácter lo que te llevó a ti, no a aplaudirles, sino a decir, ¿sabes qué? Confío en él, confío en ella, porque es consistente y es una persona que merece mi respeto. Se mantuvo apegado a sus convicciones, aún en tiempos difíciles, e hizo lo que hizo, aún cuando le costó. Bueno, eso es básicamente lo que estaba planteado aquí. Ese hombre, aunque con, tú sabes, mala intención, está declarando que Jesús es un tipo íntegro, que fastidia a muchos, pero finalmente es una persona digna de ser respetada. Y eso es lo que tú y yo queremos. Yo no necesito conocerte a ti, no necesito conocer tu situación o tu historia para saber que al final de cuentas tú quieres eventualmente que se diga de ti algo como esto, ¿no es cierto? Que quizá no fuiste una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero al final de cuentas se te respeta, ¿sí o no? Eso es lo que anhelamos todos, aunque lo hayamos declarado o no. Este hombre le dijo, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Íntegro. A diferencia de los propios líderes religiosos, Jesús era un tipo que no estaba comprometido a ganarse el aprecio de la gente. De hecho, mira lo que sigue diciendo el texto. Eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. No estás mintiendo, no estás falseando, eres un tipo auténtico. Y déjame hacer otro paréntesis allí, porque esa declaración del camino de Dios de acuerdo a la verdad es este. El camino de Dios, amigos, es el camino de la integridad. Es imposible recorrer el camino de Dios y al mismo tiempo no recorrer el camino de la integridad. Eso es incómodo, ¿por qué? Porque tú y yo secretamente sabemos cuántas veces nos quedamos cortos, ¿sí o no? Es decir, cuántas veces tú sabes lo que debías hacer, pero te costaba. Cuántas veces yo supe lo que debía hacer, pero me costaba y no lo hice. El camino de Dios es el camino de la integridad, es lo que está implícito en esa declaración. Y no solo eso, sino que muchas veces se nos acercan personas a los que nos hemos dedicado a este oficio, pastores, predicadores, líderes espirituales, con una pregunta legítima. Y la pregunta es, a ver, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero entender en esa situación qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera. Bueno, lo que este hombre está diciendo respecto a Jesús creo que clarifica mucho ese asunto. La voluntad de Dios para nosotros es el camino, o que caminemos con integridad. Cuando yo camino con integridad, eso es lo que pasa con la voluntad de Dios. Se clarifica. Se clarifica. Eso no quiere decir que es más fácil, pero quiere decir que está claro. O sea, yo camino por la integridad y todo es más claro. Cuando no camino con integridad, todo es más nebuloso, todo es más confuso. Si no me conviene, no me conviene, es una oportunidad, no. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y si juego esta carta y luego me quedo sin cartas? En cambio, cuando vivo en integridad, hacer lo que debo, aunque me cueste, entonces todo se clarifica. Eso es lo que está diciendo este hombre. Y así describían a Jesús. Sigue diciendo ese pasaje. De nuevo, vivir con integridad, es viviendo con integridad que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Es viviendo en integridad. Él sigue diciendo, no te dejas influir por nadie. Y esto es una cosa increíble, porque la integridad, amigos, nos provee, nos da a ti y a mí libertad. Libertad respecto a la opinión de otro, libertad para no dejarnos influenciar innecesariamente por otra persona. Voy a decirlo de esta forma. Si yo estoy demasiado preocupado, si yo estoy demasiado preocupado por lo que tú piensas de mí,
entonces probablemente yo no te diré lo que tú tienes que escuchar. Te voy a repetir eso. Si yo estoy demasiado preocupado por lo que tú piensas de mí, quizá yo no sea capaz de decirte lo que tú necesitas escuchar, porque me da miedo tu respuesta. Quizá te vas a molestar, me vas a rechazar, y entonces pienso, no. Y de hecho, tenemos un dicho cultural en nuestro país para eso. ¿Queremos llevar la fiesta? Entonces, como yo quiero llevar la fiesta en paz, yo no quiero bronca y no, esa es su vida y no me meto. Pero mira la descripción que este hombre hace de Jesús. ¿A ti te vale eso? Tú nos has visto a la cara y nos has dicho cosas que detestamos escuchar, pero que necesitábamos escuchar. Porque eso es lo que pasa cuando somos íntegros. Actuamos según lo que debemos hacer y dejamos las consecuencias a Dios. Insisto, tú has vivido esa experiencia, alguien te miró a los ojos y te dijo algo súper incómodo, ¿verdad? Te molestaste con él, con ella, pero luego de un tiempo dijiste, ¿sabes qué? Quiero darte las gracias porque aunque en aquel momento me molesté mucho, necesitaba escucharlo. ¿Sí o no? Esa es la descripción de Jesús. Ahora, mira lo que dice ese pasaje completo. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Y es eso lo que podríamos aplicar al caso de Daniel, que hablamos durante las últimas 2 semanas. Daniel dijo, ¿sabes qué? No tengo un compromiso. Sí, todo el mundo aquí concluye que debo comportarme para complacer al rey. Pero no, Nabucodonosor, perdón, no me voy a comer eso que me estás diciendo que me coma. Darío, no voy a hacer eso que me estás pidiendo que haga. Aunque me cueste la vida, aunque arriesgue el pellejo, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer sencillamente porque no es lo que debo hacer. Y eso, insisto, requiere muchísima valentía. Y entonces, eso fue un gran halago, pero insisto, como te di el contexto, tú sabes, a ver, ¿cuándo viene la trampa? Porque le van a tender una trampa, ¿sí o no? ¿Cuándo viene la trampa? Le van a tender una trampa. Y aquí está la trampa. Eso, y básicamente lo que Jesús estaba en esa declaración demostrando, y lo conecto con el tema de cierre de hoy, es que Jesús no era bueno por obligación. Ellos eran buenos por obligación, pero él no era bueno por obligación. Él era bueno porque era lo que debía hacer, no importa si le costaba. Y en efecto, le costó tanto que le costó la vida. Y tú y yo conocemos la historia. Le costó tanto fastidiar a la gente que le costó la vida. Pero eso es lo que ocurrió. Entonces aquí viene la trampa. Por eso entonces dinos, ¿qué piensas tú? Como eres tan íntegro, imagina el tono de ironía. Como eres tan íntegro, ¿qué piensas tú? ¿Deberíamos pagar impuestos al emperador o no? Imagina eso. El nivel de perversidad que hay en la declaración. Primero te ensalzo, te adulo, reconozco algo, lo extraordinario que eres, y luego te digo, a ver, eres íntegro, ¿no? ¿Pagamos impuestos o no? Porque tengo una visita del SAT ahí en la casa. Y Jesús, no tengo tiempo para leer toda la historia, pero la respuesta fue increíble, dejó en evidencia su hipocresía porque ellos que estaban como intentando que se pusiera contra Roma, estaban llenos sus bolsas, sus bolsillos de monedas paganas que llevaban al templo y daban de ese dinero pagano, lo cual estaba prohibido. Así que los humilló en público y ellos se fueron, tú sabes, como con la cola entre las patas. Y entonces vino el segundo grupo, round 2. El segundo grupo era un grupo conocido con el nombre de saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, entonces ellos le plantearon la resurrección de los muertos, y le plantearon una historia ficticia a Jesús, a ver, para dejar en evidencia lo absurdo que era creer en la resurrección. Jesús también los humilló a todos, básicamente les dijo, ignorantes, tienen que leer lo que enseña la Torá, esa que ustedes predican. Entonces también se fueron con el rabo entre las patas y llegó el tercer grupo. Ese tercer grupo fue un poco más estratégico. Escogió a una persona que era un experto, un tipo doctor en la ley, pero particularmente en la ley judía, en la ley religiosa judía, en la Torá. Conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, o lo que hoy tú y yo conocemos como Antiguo Testamento. Y entonces este hombre le dijo esto. Los fariseos vieron cómo se trató a los saduceos, que los aniquiló y los humilló. Y entonces este experto en la ley le dijo esto, tendiéndole una trampa, quería tenderle una trampa. La pregunta que le hizo fue, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo cual era, amigos, honestamente, judaísmo básico de preescolar. Eso es judaísmo 1.0. El mandamiento que les enseñaron a todos desde su infancia, a aquel grupo de personas,
era este. Y por cierto, nos lo enseñaron a ti y a mí. Si tú como yo creciste siendo católico, eso me lo enseñaron en el catecismo. Si tú creciste en un contexto protestante, te lo enseñaron en la escuela dominical. El mandamiento más importante es este: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Jesús dijo, aquí está la respuesta: ama a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, con todo tu corazón. Pero luego agregó esto. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Y ahí está ese experto en la ley, el doctor en la ley, diciendo, ok, a ver si le lanzo otra pregunta para hacerlo caer. Pero Jesús dijo, espera, no he terminado. El mandamiento más importante es ama a Dios con todo tu ser, alma, cuerpo. Y el segundo es igual de importante que este. Y cuando dijo el segundo, no se refería a que el segundo en importancia, sino el segundo en secuencia. Jesús dijo, el segundo se parece a este. ¿Y cuál era el segundo? Ama, vamos, tú sabes eso. Ama como a ti mismo. Y aquí le hizo un cortocircuito a este doctor en la ley porque él nunca le habían enseñado eso. Y puede ser que él estuvo pensando, a ver, me sacaste del guión, yo tenía un guión, pero me sacaste del guión. ¿Cómo que ame a tu prójimo? ¿Cómo que este es igual que el primero? Y básicamente el punto de Jesús es este, es que es mucho más fácil, amigos, es mucho más fácil comportarse bien, ser bueno, que estar disponible para otra persona. Y eso nos trae de vuelta a nuestra pregunta de hoy. ¿Es posible ser bueno y no hacerle bien a otro? Claro que sí. Jesús dijo esto porque él conocía las intenciones de ellos y sabía la tendencia del ser humano. Si tú te pareces un poquitito a mí, tú y yo fuimos criados en un contexto en donde se nos enseñó a portarnos bien, ¿sí o no? Y se nos enseñó a portarnos bien en un contexto religioso que en el que crecimos, por cierto, 9 de cada 10 de nosotros en América Latina, en alguna forma de cristianismo, se nos enseñó que nos portáramos bien, porque si no nos portábamos bien, Dios nos iba a castigar. O una manera quizá más positiva de decirlo es que si nos portamos bien, entonces Dios nos bendeciría. Si nos portamos bien, nos va a ir bien. Pero luego crecimos y entonces tuvimos un cortocircuito porque empezamos a notar a gente que se portaba bien y no le iba bien. Y entonces pensamos, a ver, sí, nos debemos portar bien porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que se supone que, y nos debemos portar bien porque entiendo que si no me porto bien, Dios va a notarlo y me va a castigar. Y entonces incluso cuando no me porto bien, yo no estoy hablando de ti, entonces yo finjo que me porto bien. Entonces finjo que me porto bien para que otros crean que yo soy bueno, pero no necesariamente eso me hace estar disponible para ellos. No necesariamente doy lo mejor de mí para ellos. Y eso me trae de regreso al tema de la integridad. Vuelvo a decirte, ¿es posible ser bueno y no beneficiar a alguien más? Sí, sí es posible. Solo que eso no es lo que se espera de un seguidor de Jesús. Porque de un seguidor de Jesús, si tú estás aquí, tú te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, yo quiero decirte esto de portarte bien, ese código de buen comportamiento que excluye a otros de la ecuación y que sencillamente establece como un tipo de verticalidad entre tú y Dios, y cuando arriesgas vas a Dios, y eso lo aprendí a hacer yo, iba a Dios, en el contexto católico en el que crecí, iba a Dios, en este caso a la iglesia, me confesaba y ahí pagaba 3, 4 penitencias y ya me sentía bien, ¿verdad? Como que vacía mi cubeta de pecados. Pero me iba a la calle y hacía lo mismo, entonces regresaba y entraba en ese juego. Pero nunca fui a pedirle perdón a alguien que le hice daño, por ejemplo. Así que sacaba constantemente a otros de la ecuación. Así que podía albergar un montón de resentimiento contra otro, un montón de prejuicio contra otro, y yo pensaba, pero yo estoy bien con Dios. Y ese es el contexto en el que crecimos la inmensa mayoría de nosotros. Jesús estaba parado frente al liderazgo religioso de la época, la gente más conocedora, con más poder y más influencia, mirándolos a los ojos y diciéndoles, ese es un juego perverso y eso no es integridad, y por cierto eso no es amar a Dios. Yo no sé si tú sientes ese golpe en el hígado, pero si yo hubiese estado en los zapatos de esos líderes, mi sangre hubiese hervido, porque estaba atentando contra todo lo que yo valoraba y lo que yo enseñaba. Fuimos criados así.
Mantente bien con Dios, los demás que te valgan. No lo decimos así, no lo reconoceríamos así, pero fuimos criados así. El segundo es parecido o se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te repito, se puede ser bueno sin hacerle ningún bien a nadie. Se puede ser bueno sin hacerle ningún bien a nadie, pero eso no es bueno. Eso no es bueno. Y mira, una persona que, siendo parte de ese grupo, porque en ese momento te decía, ese doctor de la ley era un fariseo, era un grupo, una secta religiosa muy conocedora del texto antiguo judío de la Torá. Una persona que fue parte de ese grupo, que fue criado y que era celoso así de la enseñanza pura, apegada al Antiguo Testamento, era un hombre conocido como Saulo de Tarso o Pablo. Pero Pablo tuvo un encuentro con Jesús que le llevó no solamente a entender que eso no era lo que esperaba Dios de cada uno de nosotros, y en este caso de él, sino que esperaba que él incorporara ese segundo mandamiento que Jesús igualó en importancia al primero. Y mira cómo lo escribió Pablo. Honestamente, esto fue la gota que derramó el vaso en aquel momento de tumultos y de revoluciones religiosas y políticas. Mira lo que escribió Pablo en una de sus cartas, en este caso a los Gálatas. Ámense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley, mira eso, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿En cuántos mandamientos? En uno. Toda la ley, todo lo que aprendimos, toda la religión judía, todo, absolutamente todo se resume en un solo mandamiento. A lo que quien estaba escuchándolo, leyéndolo, pudo haberle dicho: espérate, Pablo, yo creo que son dos. No, uno. Ama. Es increíble esto. Ama a tu prójimo. Yo no sé si eso te hace tanto cortocircuito como a mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira esto. Pablo básicamente está diciendo respondiendo a la pregunta: ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Pablo dice: amando a tu prójimo. Pero Pablo, y toda la normativa y la liturgia y las reglas, ama a tu prójimo. Pero Pablo, ama a tu prójimo. Porque si amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Es imposible amar a tu prójimo y que eso no confirme tu amor hacia Dios. Porque tu prójimo es demasiado importante para tu Padre Celestial. Y vamos, conocemos también, seguramente has escuchado en algún punto de tu vida aquella vieja historia que plantea la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Te acuerdas del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que tienes al lado. Tu prójimo es literalmente tu vecino. Tu prójimo es tu cónyuge. Tu prójimo son tus hijos. Tu prójimo tu prójimo es tu suegra, aunque parezca que no a veces, pero ese es tu prójimo. Tu prójimo es tu jefe, el desgraciado, ese es tu prójimo. Tu prójimo es tu socio, el que te hace la vida imposible a veces con las decisiones que toma y te hace perder dinero. Tu prójimo es ese empleado que te ha sacado canas. Tu prójimo es el que ha hecho que se te caiga el cabello más rápido. Yo tengo varios prójimos así a lo largo de mi vida. Ama a tu prójimo. Pablo dice: ¿quieres estar bien con Dios? Ama a tu prójimo. Pero Pablo, yo no conozco nada de la Biblia. Escucha esto: yo no conozco nada de la Biblia. Ama a tu prójimo. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice Dios respecto a este tema? Ama a tu prójimo. Esa es una cosa, honestamente, no sé si te parece como a mí, pero chocante. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque históricamente la iglesia se ha dedicado a enseñar la Biblia, escucha esto, como una receta de cumplimiento, de normas, de debes y no debes, de mandamientos, de preceptos, de principios, lo cual está bien, pero ha perdido de vista la iglesia de Jesucristo, históricamente, desde el siglo I, porque esta conversación se dio en el siglo I, a finales del siglo I. Históricamente saca de la ecuación a la gente cuando se trata de estar bien con Dios. Y eso es una cosa, honestamente quiero decirte esto, es una cosa vergonzosa y es vergonzosa especialmente para los que jugamos este rol. Es vergonzosa porque nos hemos parado un montón de veces. Yo me he parado un montón de veces a decir: ¿sabes qué? Es así, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice. Sí, está bien, pero mientras tanto estás fregando a tu prójimo. Entonces no me digas que estás bien con Dios.
No me digas, Alejandro, que estás bien con Dios y tú estás haciéndole daño a la gente que está cerca de ti. No es posible eso. No es. Pablo dijo, toda la ley, no parte de la ley, no la ley que tiene que ver con un tema específico en la vida. Toda la ley, toda, se resume en una sola cosa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que avanzar porque el tiempo se me acaba, pero ¿cómo, insisto, podemos amar a Dios? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No puedo amar a Dios si no uso mi integridad, mi buen comportamiento para beneficiar a otro. Si yo solo me porto bien para quedar bien con Dios, entonces yo no he entendido lo que significa vivir en integridad. La integridad debe impulsarme, mi integridad debe impulsarme al beneficio de otros, más allá de mí mismo. No, mi meta, no debo permitirme, yo no debo permitirme que mi meta, cuando se trata de integridad, sea vivir íntegramente para que me vaya bien. Eso honestamente es muy pequeño. Y los seguidores de Jesús fuimos llamados a hacer algo completamente diferente. A amar a los que están a nuestro alrededor y seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Mira lo que dijo Jesús, como yo les he amado, ámense unos a otros. Sigue, bueno, déjame saltar a esa otra conversación que te dije, esa va a ser breve, pero seguro tú has escuchado o has leído en alguna ocasión esta conversación que tuvo un hombre al que le iba muy bien económicamente. Es conocida en la Biblia o en el Nuevo Testamento o en los Evangelios como la historia del joven rico. Este hombre era un hombre al que le fue bien económicamente, muy joven, pero al mismo tiempo era un hombre legítimamente preocupado por su espiritualidad. Es una cosa curiosa, pero ese era el caso de este muchacho. Así que se acerca a Jesús a preguntarle, a ver, yo quiero saber cómo estar bien con Dios. Y Jesús le dijo esto. Bueno, tú conoces la ley. Él dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. ¿Te das cuenta cómo es nuestra tendencia cuando pensamos en estar bien con Dios? ¿Cumplo con la Biblia? ¿Cumplo con la normativa o no? Si cumplo, estoy bien. Y esa fue la reflexión de este muchacho. Ahora, la respuesta de Jesús fue increíble porque parecía que es como que... Bueno, te lo voy a leer. Jesús lo miró y sintió un profundo amor por él. Hay otras versiones que dicen sintió compasión por él. En mexicano le hubiésemos dicho, Jesús dijo, ay, cosita. Sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Ahora, ponte en los zapatos de ese joven. ¿Realmente estás preocupado por tu espiritualidad? Y te fue súper bien económicamente. Y tú dices, llega un hombre que está revolucionando todo, ¿verdad? Y al que parece que la gente debe prestar atención cuando se trata de Dios. Y te dice, te falta una cosa. Sacas lápiz y papel, ¿no es cierto? A ver, dime cuál. Porque yo quiero hacerla. Porque yo quiero estar bien con Dios. Yo no solo quiero tener lana. Y entonces Jesús le dijo esto: anda y vende todas tus posesiones y entrégaselas a los pobres. Dáselas a los pobres. Y entonces ahí fue cuando ese muchacho se fue decepcionado, triste. Piensa por un momento qué pudo haber pensado ese hombre joven. Quizá era una cosa sin sentido, porque probablemente mi reflexión habría sido, pero ¿cómo? Yo te estoy pidiendo que me des una cosa, esa cosa. Tú dices que me falta una cosa. Y la cosa que me dices es que me despoje de todo lo que tengo. Si me despojo de todo lo que tengo, ya no me va a faltar una cosa, me van a faltar muchas cosas. Pero el punto de Jesús era exactamente el mismo que estamos hablando hoy. Amigo mío, le dijo a este joven. Por cierto, esa declaración de Jesús, ese desafío no fue para ti, fue para el joven rico. No es que tú vayas y vendas todo lo que tienes, ¿verdad? Pero en algún sentido el principio que está en el fondo sí es para ti, para mí. Si tu vida solo se trata de ti, tú no has entendido lo que significa la integridad. Porque ese joven se fue triste y se perdió la oportunidad de ser uno de los primeros seguidores de Jesús y revolucionar el mundo. Jesús dijo, después de hacer esto, después de vender todo y dárselo a los pobres, entonces ven y sígueme.
Seguidores de Jesús. La secuencia en esta declaración, recomendación, desafío de Jesús fue importante, es importante. Enfócate en los demás y después, entonces podrás decir que eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Mira, lee entre líneas lo que Jesús no le dijo o le dijo a ese hombre sin decírselo. Podría decir algo como esto: eso no se trata de nosotros, se trata del joven rico. ¿Está bien? No quiero que te ofendas por eso, porque eso es como si Jesús se lo estuviera diciendo al joven rico. Entre líneas, creo que esto es lo que está diciendo. Cuando eres bueno solo para ti, en realidad eres bueno para nada y para nadie. Te voy a dejar digerir esa frase. Cuando yo soy bueno solo para mí, para que yo salga bien en la foto, para que me ponga una estrellita, para que me vaya bien, Señor, que me vaya bien en esa chamba, en ese negocio. Cuando yo soy solo bueno para mí, entonces yo soy un bueno. A ver, dímelo a mí, porfa. ¿Yo soy qué? Hay unos que lo soltaron rápido, ¿no? Entonces yo soy un bueno para nada y para... No sirvo para nadie, no sirvo para nada, solo sirvo para mí. Voy a repetirte eso. Cuando yo no soy, no incluyo a otros en la ecuación. Yo no soy bueno ni para nada ni para nadie, solo para mí. Y eso hace que mi vida sea así de pequeña. Cuando todo se trata de mis planes, mis anhelos, mis sueños, mis problemas, mi vida es sumamente pequeña. Y seguro tú, aunque no me lo digas, querrías decirme en algún momento, después de verme con un comportamiento tan egocéntrico y egoísta, algo como eso: cosita, bueno para nada y para nadie, Ale. Tenemos que terminar. Lo que esa declaración, te repito, al joven rico, lo que implica es que fuimos, hablando de integridad, llamados a dar, a amar y a servir, tal como nuestro Padre Celestial lo hizo con nosotros, que dio, que amó y que nos sirvió. Jesús dijo: yo no vine para servir, para ser servido, vine para servir. Juan 3:16, el versículo más famoso de toda la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dar, amar y servir. Y eso es lo que establece honestamente un puente hacia la conversación que iniciaremos la próxima semana, cuando demos inicio a nuestra campaña anual de generosidad. Vamos, tú y yo tenemos que ser más conocidos por dar, amar y servir a nuestra comunidad, a nuestro prójimo. No hay otro. Mira, Jesús no vino a cumplir, a restregarle a todo el mundo la ley de Dios. Él vino a demostrar que nos amaba. No vino a ejecutar la ley de Dios. No vino a eso, vino a algo más que eso. Vino a demostrar su amor por nosotros. Y eso sencillamente me lleva a cerrar otra vez. Quiero saltar a ese versículo que leíamos al principio, porque de nuevo, es posible amar sin hacer bien a los demás. Pero yo sé que estoy frente a un grupo de personas que no quiere eso, que quiere algo más que eso, que quiere que su vida sea más grande que eso, más trascendental que eso. Yo quiero, y esta es mi oración, yo quiero que eso sea lo que se diga de ti. Eso que se dijo, que le dijo ese primer grupo a Jesús: sabemos que eres un hombre, una mujer íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Eso es lo que yo quiero que se diga de ti. Que no te dejas influir por nadie, que eres libre, que haces lo que debes hacer aunque te cueste, y que no te fijas en las apariencias. Esa es mi oración por ti, para ti. Esa es la vida que yo anhelo para ti. Y yo sé que tú también quieres eso. Lo que pasa es que eso a veces cuesta. Pero si abrazamos ese planteamiento, ese desafío de Jesús, ese estilo de vida superior, eso es lo que yo sospecho que puede pasar. Lo que puede pasar es que revolucionemos el mundo que está a nuestro alrededor.
Porque quiero que te imagines, ¿qué pasaría si en esta ciudad hubiese más gente comprometida a amar, a servir y a dar a otros? Piensa qué pasaría en las 3 ciudades donde estamos como iglesia. Piensa qué pasaría en nuestro país. Piensa qué pasaría en nuestras familias. Lo que haríamos es probablemente lo que hicieron los primeros discípulos. Revolucionaron el mundo conocido para ellos. Y eso es lo que yo anhelo para nosotros. Así que si me permites, déjame orar y vamos cerrando este mensaje. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque es increíblemente desafiante, es incómodo, Señor, pero al mismo tiempo es inspirador. Anhelamos una vida así, Señor, anhelamos una vida así, una vida que refleje el respeto que otros o tienen en nosotros porque nos lo hemos ganado, Señor. Pero nos lo hemos ganado no solamente para llevarnos una estrella, sino porque hemos enfocado nuestro esfuerzo en que cada decisión de integridad beneficie de alguna manera a otras personas, en perseguir lo mejor, en darles, en amarles, en servirles de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que queremos, Señor, y eso es lo que anhelamos aprender a hacer cada vez más. Por eso yo te pido por este grupo de personas que está aquí, por quienes escuchan este episodio del podcast, para que podamos salir con inspiración y con determinación a amar, a servir y a dar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amigos, tenemos que irnos, pero no quiero que te vayas antes de ver este video que anticipa lo que va a comenzar a ocurrir el próximo fin de semana en nuestra campaña anual de generosidad. Cuando termine el video, somos libres de irnos. Venga. Tú, más que nunca, has sido una luz que brilla en nuestra comunidad en este tiempo. En todo el mundo, estos últimos años han sido de los más difíciles que hemos vivido. Y tu participación a través de tu generosidad, de tu servicio y de tu tiempo ha permitido que hagamos la diferencia en nuestras ciudades. En momentos difíciles, tú has elegido dar, servir y amar. Dar más dinero, más juguetes, más despensas, más ropa, más. Servir con tu tiempo, con tu esfuerzo y aun cuando ha sido difícil para ti. Amar, porque has entendido que fuiste amado por tu Padre Celestial y tú también puedes amar. No te imaginas el gran impacto de lo que tú has hecho en estos últimos años. Y el resultado de todo esto es más y más personas que no solo están recobrando sus fuerzas, sino que levantan su mirada al cielo, encontrando esperanza y teniendo fe en un Salvador que les amó, les sirvió y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Así que amigos, una vez más, vamos a dejar que nuestra luz brille para que todos puedan ver nuestras buenas obras y den honra a nuestro Padre Celestial.